Hola, bienvenidos. El día de hoy estamos con un colega y amigo acá de San Cristóbal de las Casas, con Fabián Osuna. Él es miembro del Observatorio Ciudadano. Tenemos poquito de que lo estamos conformando. Fabián, platícanos un poquito de tus antecedentes, qué has hecho, a qué te has dedicado, por qué te interesa ser parte de un observatorio. Platícanos un poquito de ti. Buen día, Alex. Gracias por la invitación. Y pues mis antecedentes son no penales para empezar, pero soy arquitecto y me he dedicado y me apasiona el estudio de la ciudad en sus diferentes enfoques, desde el diseño de la ciudad, planeación de la ciudad, gestión de la ciudad, evaluación de la ciudad y todo lo que está relacionado con esta hermosa temática. Me fascina, historia urbana, historia. eh, en diferentes continentes hay unas dinámicas distintas que van generando un gran bagaje para entender el desmadre que tenemos en las ciudades actualmente. Y vaya, al día de hoy estoy tranquilamente en mi ciudad natal, tratando de entender que esa temática tan compleja, tan diversa, tan rica, cómo se entiende en un contexto tan, una ciudad tan pequeña como San Cristóbal, y cómo su sociedad se está ¿cómo está interactuando con ella? ¿Qué tanto es el nivel de conciencia que existe sobre el espacio que habita? ¿Qué tanto es el nivel de participación que hay? Y hasta dónde está la evolución por sí misma de la ciudad para poder mejorar la condición que tiene por sí misma. Oye, Fabián, y para los que no sepan, ¿qué es un observatorio ciudadano? Bueno, los observatorios son espacios que han sido creados ya por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX, específicamente los de temática urbana tienen el interés de monitorear, de documentar sobre todo, em, eh, fenómenos específicos dentro de las ciudades, por entender cómo se conforman, en dónde están teniendo problemáticas agudizadas, cuáles son las políticas que están atendiendo para poder atender necesidades o corregir esas problemáticas, em, pero sobre todo empezar a dejar registro em, que pueda ser de utilidad para futura toma de decisiones. Em, de manera estadística, cartográfica, hay algunos observatorios que han hecho investigaciones en temas puntuales, que se han dedicado al espacio público, a su comprensión. Entonces, depende de cada ciudad, depende de cada integrante, puede eh, seleccionar cuál es su tema de interés. Esa es la libertad, pero sobre todo es tener un registro, tener esa capacidad de observar y documentar. Ok, entonces hay observatorios ciudadanos que ven el tema metropolitano, como es el enfoque que le estamos dando nosotros aquí en San Cristóbal. Puede haber observatorios que midan, por ejemplo, la calidad del aire, otras temáticas ambientales. Bueno, hay observatorios ciudadanos que revisan varias temáticas generales del desarrollo, y en esas pueden tener una vertiente, una comisión que puede evaluar temáticas ambientales, temáticas sociales, temáticas económicas, temáticas urbanísticas. Son observatorios muy, muy grandes, y son los menos. Los observatorios urbanos que estamos comentando, eh, es una vertiente de los mismos, pero se concentra específicamente en la temática de su crecimiento urbano, de su desarrollo, y concentra indicadores del fenómeno urbanístico principalmente. Ujú, Y ujú. las escalas son diferentes, hay observatorios que son estatales, nacionales, metropolitanos, como bien comentas, o en el caso que San Cristóbal es municipal, lo que se está proponiendo Ujú. actualmente. ¿Cuáles ves como que son los retos más grandes ahora de los observatorios ciudadanos? De que se consolide un observatorio. ¿Qué ves como que los desafíos más grandes que tiene un observatorio? Em, yo creo que más que empezar por los retos, yo creo que las ventajas es cuando la sociedad empieza a reconocer la necesidad de que Mm, ya hay que conformar un observatorio. Ya refleja un nivel de conciencia de, ujú, de, de recabar datos,
de crear redes para su interpretación, para su análisis, y Ujú. eso ya es un paso, importante. Todo lo que sigue demás como retos, pues seguramente, pueden variar. Cada ciudad tendrá sus problemáticas, sus condiciones Ujú. diferentes, pero lo importante es que, exista un nivel de conciencia, aunque sea Ujú. mínimo, pero que pueda ir, em, desarrollando esta, eh, tarea de saber observar nuestra ciudad, Ujú. poderla ir acompañando con la mayor cantidad de sectores, Ujú. y eso es importante. La parte académica es esencial para que puedas tener una objetividad de los datos que van a ser, evaluados, puedan ser medibles, puedan ser objetivos, puedan ser, debidamente seleccionados y que las fórmulas de medición, los periodos de medición, pues, puedan estar, garantizados para que se mantenga la evaluación. El reto no es empezar a medir, sino es, mantener, el seguimiento y, sobre todo, incidir en lo que ya se empieza a observar como tendencias, Ujú. para bien o para mal. Hay que saber identificar ahí en Ujú. el análisis de los datos. Sí. Digo, te conozco, sé que no tienes mucho que regresaste a San Cristóbal, vivías fuera y ahora regresaste. Yo como no soy de acá, me parece muy interesante saber más de San Cristóbal, ¿no? ¿Cuál es tu percepción de San Cristóbal ahora que te fuiste, vuelves y ahora estás viviendo ya acá? Es ¿Cuál es tu correcto. percepción del San Cristóbal de hoy en comparación con el San Cristóbal de, no sé, de cuando eras chavo? Pues yo soy del 77, así Pues que casi de la misma edad, cabrón. así Estamos bien que me chavos. tocó ver San Cristóbal, chavísimos. Me tocó ver San Cristóbal, principalmente en mi infancia, en los Mm. años 80 sobre todo. Y con los primos y demás, pues salíamos a montar bici, a jugar y la verdad disfrutábamos la ciudad. Eh, mm, yo vivía ahí acá por el barrio de La Merced, nos íbamos aquí a la isla, estamos acá en corto, nos veníamos a jugar, a volar papalotes, ahorita hay una escuela y demás, pero es un salón de fiestas, creo que el día de hoy, pero esos eran campos abiertos Mm. y pasaban ahí unos canales, me acuerdo que brincábamos pero a lo que quiero llegar es que esa San Cristóbal que conocí en los años 80 como niño, pues estaba reflejando, o era el momento en que San Cristóbal estaba empezando a crecer Mm. después de un periodo importante, porque San Cristóbal de las Casas, si vemos históricamente, pues su casco fundacional no tuvo muchas variaciones en el siglo XVII, en el XVIII. Ujú. Prácticamente llegamos intacto al siglo XIX. Y en el XX, mientras, el resto del país empezaba a tener un boom de crecimiento demográfico, de concentración de población en ciudades específicas, donde se concentraron oportunidades, sobre todo la Ciudad de México, pero otras, ciudades como Monterrey, como Guadalajara, como León, también empezaron sus inercias de crecimiento, algunas con décadas de diferencia, pero muy similar sus tendencias de crecimiento. Pero a la mitad del siglo XX ya había un fenómeno de crecimiento en estas ciudades, que eran las principales del país. Y ese fenómeno de crecimiento empezó a generar también problemáticas, asentamientos irregulares, ventas de lotes que no tenían infraestructura suficiente, entonces se generaron ahí movimientos sociales, en fin, toda esa serie de problemáticas por un crecimiento urbano no planeado, no diseñado adecuadamente, pues no se veía en 1950 acá en San Cristóbal, porque no estaba creciendo. Pero ese crecimiento viene acá a empezarse a reflejar a finales de los 70, principios de los 80. Y aquí en San Cristóbal, se detona, la dinámica, no solamente por el crecimiento natural demográfico, sino por varios factores de la región y propios. Un fenómeno que está muy relacionado y que me gusta mucho, comentarlo en algunas charlas que hemos tenido es la inundación que hubo acá en los 70, en el 73, si no me equivoco. Que fue motivo para que se generara una infraestructura que es un túnel de avenamiento que para desalojar lo más pronto, las aguas que generaban esa inundación en San Cristóbal. Para el 73, cuando se genera esa inundación, bueno, pues estábamos observando, y creo que fue la evidencia más hermosa para entender que cuál era la naturaleza de este valle, cuál era su función, y sus servicios ambientales por los cuales estaba funcionando por tanto tiempo. Y
Y más allá de comprender adecuadamente, de entender hasta dónde llegó esa inundación, entender que esos eran los límites de vulnerabilidad que tenía esta ciudad, pues más allá de entender eso, bueno, se generó una obra que para ese momento se vio como lo más adecuado para proteger la ciudad, para reducir el riesgo. No había más información a lo que se tenía, pero empezó a generar también que se entendiera el suelo de manera diferente. Mm. Y empezó a la zona que ya no se iba a inundar porque ya estaba el túnel, empezó a ocuparse para crecimiento urbano no regulado. Las autoridades tampoco estaban preparadas para poder prevenir ese crecimiento. Hay fraccionamientos que se hicieron incluso por instituciones del Estado, como la colonia 14 de septiembre, por ejemplo, mencionar algo, que con créditos de la federación, los maestros que tenían el crédito para poder acceder a este derecho a la vivienda, pues hacen ejercicio de este crédito en este desarrollo, como en otros que se van generando en los años 80, pero empezamos a ver ahí un crecimiento de primeros fraccionamientos, por así llamarlo, diferente a lo que estaba en el casco tradicional del centro histórico. Pero no solamente eso, sino que en los años 70 empezamos también a tener a nivel regional fenómenos en donde expulsaron a población por diferencias religiosas en municipios aledaños, en Huanchamur específicamente, entre otros, pero en donde esa población era expulsada por no compartir pues estas creencias religiosas tradicionales, y mandaron a esa población a lugares como San Cristóbal, y San Cristóbal los recibió. La colonia Esperanza, que está aquí al norte de San Cristóbal, es la primera colonia que recibe a población expulsada de su municipio de origen. Y a partir de ahí, San Cristóbal empieza a ser también a nivel regional como un punto para albergar a población que estaba expulsando, más allá de que mantenía su atracción, porque aquí se iba convirtiendo más en un centro de servicios, sobre todo por los servicios de turismo, y la oportunidad de estudiar en las preparatorias, universidades que habían acá, para el déficit que había en la región. Entonces, San Cristóbal, por diferentes factores, empieza a tener un crecimiento no planeado, no regulado, y a la falta de una planeación, la población que está llegando busca una solución para resolver una necesidad, y empiezan a generarse asentamientos irregulares. Tú ves la periferia de San Cristóbal, es no tiene una traza debidamente planeada, no hay una distribución de equipamiento urbano en zonas, hay zonas donde puedes ver eh, vivienda, una traza, parece que es un laberinto donde te metes como un plato roto, se le conoce, pero refleja que hubo una ocupación en donde no fue prioridad su atención, porque había todavía otros temas de atención que eran prioritarios. En ese momento tú vas viendo la historia de los 80s, 90s. Para los 90 ya teníamos el movimiento zapatista. Sí. Entonces, ahí hay todo un momento es un parteaguas, y lo que se está revisando son derechos fundamentales, es una reflexión que nos lleva un poquito más atrás. Sí. Entonces, el fenómeno del urbano pareciera que estaba quedando hasta rezagado en ser atendido. Sí. El tema es que llegamos a una ciudad que no solamente se consolidó, se ocupó el valle, ya está ocupado actualmente, pero se ocupó de manera irregular, sin planeación, sin diseño. Sí. Y ahora la población que habita, pues tiene problemas de servicios, no le llega el agua, no tiene equipamiento inmediato, hay zonas en donde por su configuración, pues obviamente hay niveles de inseguridad muy altos, muy elevados. Entonces, ahí tenemos una forma de acercarnos a entender la realidad en la que se encuentra esta ciudad. Sí. Y bueno, también podemos observar pues la diferencia de atención a zonas, y eso genera problemáticas no solamente urbanísticas, sino sociales, importantes a considerar. Sí. ¿Cómo se repiten estas historias? Ahorita te estaba escuchando y pues yo soy de Guadalajara, Sí. ¿no? Entonces, pues yo estaba obviamente, como yo recordando cómo cambió pues, Guadalajara, Su expansión, su claro. expansión, ¿no? Porque también fue muy desordenada. Guadalajara, yo me acuerdo, es increíble, no sé, en los 80s
principios de los 90s, pues era una ciudad súper tranquila, no había tráfico, no había Es nada de correcto, contaminación, era una ciudad súper segura. Y después, poquito después del terremoto de la Ciudad de México, es correcto, es sí. que la ciudad de Guadalajara empezó pues, a llenarse de gente y no hubo esta Querétaro fue de planeación. las Sí, que ándale, recibió más de... Querétaro, ¿no? Acá en Ajá. San Cristóbal recibimos también mucha gente de la Ciudad de Mira, México después del sismo, pero todos, yo creo que todas las ciudades sí, recibimos parte de esa población que salió de la Ciudad de México. sí, claro. Y fíjate que una de las cosas, ya lo hemos platicado, que me dan mucha esperanza de San Cristóbal, al mediano largo plazo, obviamente, es que todavía una ciudad no tan grande. Como tú mencionaste, es De una ciudad acuerdo. pequeña. ¿Qué posibilidades ves desde la perspectiva de un observatorio en reciente conformación, que podamos colaborar con el gobierno, con el ayuntamiento, con la sociedad civil, para, para construir, para imaginarnos primero la ciudad que queremos y que sea una ciudad más ordenada, donde todas las voces se incluyen, una ciudad más participativa? ¿Cómo ves este sueño, Fabián, de San Cristóbal? Pues lo veo más factible que nunca, te soy sincero, y está en otras ciudades y tratar de entender cómo se logran cambios en una ciudad, se puede entender a lo largo de varios años. Ujú, No son procesos de un día ujú, al siguiente o de una administración a la siguiente. ujú, Son procesos largos ujú, de entender los cambios en las ciudades. Y los cambios en las ciudades se da con la sociedad y el gobierno. ujú, ujú, Eh, ya por más, digo, está bien documentado, pero al vivirlo, tú te das cuenta y te vas sensibilizando ujú, la importancia de esta fórmula. ujú, Eh, Al venir a San Cristóbal, pues, yo sí observo de que es más fácil poder lograr cambios que en otras ciudades del centro del país, porque parecía que lograr un cambio en la Ciudad de México es un monstruo, es gigantesco, es difícil. Ahí estudié, ahí aprendí, fue mi laboratorio para comprensión de ciudades y sus diferentes problemáticas, pero me queda claro que es complejísimo poder ujú, hacer alguna modificación ujú, esencial o estratégica, ujú, y se puede. ujú, Y con algunas acciones puntuales se puede lograr. Querétaro está haciendo un esfuerzo para cambiar, León está haciendo un esfuerzo para cambiar, San Luis Potosí, Guadalajara, y ujú, te vas hacia el norte. A lo que yo voy en San Cristóbal es que creo que ese pequeño tamaño demográfico, espacial que ocupa, es su mayor ventaja, ujú, es su mayor ventaja, porque tiene todavía la posibilidad de poder corregir lo que muchas otras ciudades no pudieron corregir en su momento. ujú, Y ese desfase de crecimiento que hubo de urbano, acá en San Cristóbal, es su mayor ventaja ujú, respecto al centro del país, que ese fue su mayor problema, que se le acumuló. Aquí, digamos, tenemos un problema de zonas de asentamientos irregulares, sí, está bien, pero tú vas a cualquiera de estas ciudades y está multiplicado sí, por cuántas veces te por gusta, mucho por, más. por muchísimo Sí, más. sí. Y resolver esas problemáticas actualmente allá Uf, es carísimo, es costosísimo. Y acá está el problema, la gente ya lo observa, la gente ya lo reconoce que es un problema, hay una necesidad que atender, pero es más pequeño. ujú, Todavía se puede corregir. A ujú, pesar de lo que se diga acá y a lo mejor cambia la percepción, porque estando acá viviendo en San Cristóbal, pues tu percepción es lo que está pasando en el claro. valle, lo que estás viendo, lo que estás observando. Ujú, Pero si tenemos puntos de referencia, eso. podemos entender de que San Cristóbal en ese aspecto sí tiene un papel de gran valor que debe de aprovecharse Ujú, y que no está siendo debidamente aprovechado. ujú, Por lo menos en los últimos años que he estado aquí en San Cristóbal, que me he reencontrado con mi ciudad, eh, lo que he observado, por lo menos en dos administraciones que sí me ha tocado estar, y esta tercera que está empezando, que son administraciones municipales, en la primera de Jerónima Toledo y la segunda de Mariano Díaz, lo que me tocó observar es que el gobierno tiene miedo de escuchar a su sociedad, y la sociedad no confía en su gobierno. Y entiendo todo lo que puede haber de historia, lo que ha generado, lo que se ha acumulado, resentimientos incluso, pero no creo que sea el camino que nos vaya a sacar de estas problemáticas. Y lo digo con toda responsabilidad.
entiendo que no es fácil para muchos, pero el paso que es necesario es cómo poder lograr recuperar la confianza en el gobierno, en los gobernantes, esté quien esté, más allá de las personas, y cómo la sociedad tiene que también continuar, no solamente desarrollarse, sino consolidarse como esa esencia de la propia ciudad y el motivo para que el gobierno sea, lo escuche, Ujú, y no solamente lo escuche en momentos aislados, en una ujú, consulta pública ahí ujú, convocada en un periodo de 15 días, ujú, sino que la sociedad sea atendida en todo momento, en un proceso continuo de ujú, cómo se mejora la ciudad, cómo se planea la ciudad, cómo se diseña la ciudad, cómo se regula la ciudad, cómo se evalúa la ciudad, cómo se vive la ciudad. ujú, ujú. Y esa parte es la que tenemos que empezar a ver, bueno, ¿y qué nos falta para llegar a ese ideal de la gobernanza urbana que Ujú, pareciera en ocasiones hasta utópico? ujú, Bueno, creo que los gobiernos nacen de la sociedad, así que tampoco tenemos que verlo como algo aislado. Los ujú. gobernantes viven en algunas colonias específicas de nuestra propia ciudad, son habitantes y tienen las mismas problemáticas que vivimos cualquier otro habitante. Así Sí, que ahí tenemos que entender, bueno, qué tipo de gobiernos se están conformando, y esa es otra, yo creo que para otra mesa, sí. pero a lo que quiero llegar es que creo que San Cristóbal sí puede superar y puede construir espacios, y a eso voy con el observatorio. Es una oportunidad para mantener estos espacios o crear los espacios de diálogo que no existen entre sociedad y gobierno y empezar a construir las bases o los cimientos para construir este tejido de cultura de gobernanza urbana que permita construir no solamente los espacios de consulta pública, sino construir estrategias, soluciones conjuntas, Eso, me encanta lo de conjuntas. Acabas de abrir muchas puertas, Fabián. tenebrosas para algunos. Sí, totalmente. Me gustó mucho, quiero regresar lo que dijiste hace unos minutitos, el tema de cómo cuando cambia los gobiernos se va perdiendo la continuidad Sí, a los proyectos, ¿no? Y si nosotros los ciudadanos, ciudadanas no nos involucramos, pues es borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Y tú lo puedes ver en las ciudades, cómo hay parches, cómo no hay una planeación holística de todo el territorio, bien clara, y se va perdiendo, ¿no? Por eso la importancia de lo que tú decías, de que nos involucremos los ciudadanos y hagamos una gobernanza conjunta con el ayuntamiento. Y me gustó mucho lo que dijiste también, de que pareciera que el ayuntamiento pues, le tiene miedo a la ciudadanía, ¿no? sí. Eso es fuertísimo y estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo crees que podríamos ganar este daño tanto del gobierno hacia nosotros que nos tiene miedo, como de nosotros como ciudadanía, que ya no les creemos ni una palabra que sale de su boca? Híjole, pues estamos en búsqueda de esa respuesta. No, pero creo que hay por lo menos algunas líneas que podemos comentar. Eh, una parte, si lo vemos desde el gobierno, así depende del punto de perspectiva de que vayamos a Ujú, formular la respuesta. Pero si fuera desde el gobierno, creo que hay una cualidad del gobierno que le hace falta, y no lo digo ni para el gobierno en turno ni para los anteriores, así que quien lo quiera asumir como propio, es una verdadera voluntad política de escuchar a su sociedad o de mantener las cosas como una simulación, que es lo que más fácil, lo más cómodo para ellos, o por lo menos por los que han estado. Eh, yo creo que esa simulación es tan evidente que la gente también ya se ha cansado. Y en esa parte se entiende que a lo que vamos a llegar es un punto de ruptura y que no abona realmente la atención a las necesidades o a las condiciones para construir las soluciones que requerimos. ujú. Entonces, la voluntad depende mucho del actor político que esté frente y que esté en turno. Yo no sé cuál sea realmente la disposición de la presidenta municipal actual, si realmente tiene la voluntad política de abrir los espacios de diálogo o de simular abrir espacios de diálogo.
No lo sabemos y seguramente lo vamos a ir conociendo en el transcurso de su administración, de su gestión. Sí, Ojalá, yo daría un voto de confianza para que ojalá se dé. sí, No lo sé. Yo no soy responsable de lo que vayan a decidir, y no solamente ella, sino todo el cabildo. sí, Porque parecía que los regidores y el síndico no tienen responsabilidad cuando tienen la misma responsabilidad que la presidenta municipal. de O sea, acuerdo. todos ellos son actores que tienen que abonar a poder hacer este cambio o mantener las condiciones que no son adecuadas para ninguna ciudad. Sí. Es Quiero por un lado. entrar, quiero entrar a un tema, al tema que nos unió, por lo que nos conocimos, Fabián. Ok. Eh, el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano es el documento de lo que hablábamos ahora, de qué le va a dar seguimiento a estos gobiernos, pues sería el Plan de Desarrollo Urbano, ¿no? Sí, el nombre oficialmente es Plan Municipal de Plan Desarrollo Municipal de Urbano Desarrollo de San Urbano. Cristóbal de las Casas. Ese proyecto se empezó a elaborar el año pasado, en el Ujú, 2024, con la SEDATU, con el ujú. gobierno federal. El tema acá da para muchos programas, pero ese programa o ese proyecto de programa, porque también está aprobado, es un proyecto de programa, así se conoce por ley, es un proyecto de programa, Ajá, este, se formuló con ciertos vicios que no cumplieron con el procedimiento que está previsto por la ley, y eso lo podemos comentar de manera ujú, detallada, pero uno en lo particular, pues es que la consulta pública que fue convocada, eh, pues fue convocada primero por una autoridad que no está facultada, por la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano. ujú. Quien está facultado por ley es el ayuntamiento. Si el ayuntamiento, como principal autoridad del municipio, no asume su responsabilidad, si deja que un director, digamos, de siguiente nivel administrativo asuma sus atribuciones, qué preocupante Sí, que cuando es el ayuntamiento quien debe de vigilar el actuar de sus directores. sí. Pero bueno, ese es por un lado. La parte que a mí me preocupa más es que la consulta pública la saca esta dirección. Ella misma da la instrucción al área de comunicación de que se convoque a consulta pública a nombre del ayuntamiento. Un director dice el de comunicación, tú vas a sacar un comunicado de que se hace la consulta pública a nombre del ayuntamiento municipal cuando el ayuntamiento no lo ha aprobado. Es usurpación de funciones Guau, y es un delito, guau. así de fuerte. Y estamos ahorita en el tema de cero impunidad, cero corrupción, ¿no? En eso estamos, pero esperemos que realmente se aplique. Y el siguiente tema, se hace el evento del teatro, se evalúa, ahí llega el consultor, presenta el programa, no llegan los funcionarios municipales nuevamente, llega el director, llega SEDAT, y y bueno, buena parte de las participaciones, si están grabadas, pues reconocen de que pues, el proceso, mucha gente no lo conocía, y ahí empezamos, bueno, estamos haciendo buena planeación para nuestra ciudad. Estamos haciendo un plan a conveniencia para algunos actores o intereses, o estamos haciendo un plan con muy mala metodología que definitivamente ni siquiera toma en cuenta la participación ciudadana. Más, la participación ciudadana efectiva en un plan municipal de desarrollo, ¿qué es? ¿Qué se entiende? ¿Cuántas personas deben de haber para que sea efectivo? Dice, por ejemplo, la misma Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, que se hizo un taller en el mes de mayo, que yo fui, ahorita te voy a platicar esa historia. Ujú, ujú. Pero se hace el primer taller del Plan Municipal de Desarrollo, del Proyecto Plan Municipal de Desarrollo Urbano, en el Centro de Convenciones del Carmen, en el mes de mayo, y que hubo participación ciudadana. Bueno, platicamos un poquito más detalle de esa historia, en qué Sí, contexto se dio. Bueno, sí, en el mes de mayo del 2024, estábamos ¿qué te gusta? ¿15 días de la elección? sí, Entonces todo el mundo estaba sí, pensando en las elecciones, claro. y todos estaban pensando que ya se va a cerrar las campañas, bueno, estaban todos en ese show. Y por ahí salió la convocatoria del taller para iniciar planes por desarrollo, en ese contexto.
una convocatoria que no estuvo aprobada por el ayuntamiento. Me reitero, no estuvo aprobada por el ayuntamiento. Se convocó para tal hora, no sé, a las 10:30, 10 de la mañana, no recuerdo. Yo llegué, ahí tomé algunas fotografías y éramos 2, 3 ciudadanos que estábamos sentados. Y todas las sillas, no sé cuántas filas eran, vacías. Creo que me reuní con, y está en el observatorio, pero no tuve oportunidad de platicar con él, pero un representante de Pronatura, recuerdo. Me ¿No era acerqué Toño? y no recuerdo su nombre, te soy Bueno, sincero, y ofrezco una disculpa. Pero con él platiqué y éramos los únicos, dije, pues, ¿quién más va a venir? Pasó el tiempo, llegó casi creo que a la hora y no empezaba el evento. Bueno, pues yo ya tenía que retirarme. Pero bueno, me quedé un ratito más, empezó más de una hora tarde, el show fue más político, poco a poco fue llegando más gente, poco a poco fue llegando funcionarios de la administración pública municipal. Esa parte de más que animarme, pues me desanimó bastante, claro, porque pues veía nuevamente la clásica fórmula del acarreo, y sí. con esos solventas de que ya hay participación ciudadana, llenas tus listas, Sí, claro, pues pura simulación. y luego, para acabarla, pues llegaron jóvenes, no sé de qué escuela, universidad, preparador, no sé ni qué escuela, con sus mochilas, así exacto, llegaron todos en grupo, como que un maestro los llevó, o dos, o tres, o no sé cuántos. Pues dices, caray, pues aquí estamos jugando. Estamos jugando a ser ciudad, o realmente nos interesa hacer un ejercicio responsable para la ciudad. Y puedo hablar más, pero hasta aquí le dejo. Y lo que sí quiero es regresarme un paso atrás. Ujú, Eh, Tú ves el marco teórico que habla sobre la participación ciudadana, el derecho a la participación, el desarrollo urbano participativo. Te encuentras una infinidad de líneas y ahí en googlea lo que tú quieras y vas a encontrar una buena una cantidad de referencias teóricas, ujú, autores muy buenos, Habermas, en fin, no me voy a meter a eso, sino parecía que tenemos un vacío entre lo que dice el marco teórico como lo ideal de la participación ciudadana y el marco legal. ujú, ujú. Cosas buenas que trae el marco legal sobre la participación de la ciudadanía en el proceso de desarrollo urbano o en proceso de planeación en general de la ciudad. Por lo menos en el de desarrollo urbano que estamos hablando, hay una ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, un poco largo el nombre, pero Ujú. así se llama. Esa ley, lo bondadoso que reconoce el derecho a la participación de la ciudadanía. Y ese es un super paso que se logró. Ya es un derecho. Sí, Ahora ya depende de la ciudad que ejercer su derecho o sí. no. También reconoce que es una obligación de cualquier orden de gobierno, municipal, estatal o federal en el país, garantizar que la ciudad participe en todo el proceso de planeación. Especialmente habla del proceso de planeación. Pero hay otro artículo complementario donde habla de todas las etapas del proceso de planeación. Y hay otro artículo que todavía te dice, y no solamente en la planeación, sino en su implementación, en su evaluación. Ah, qué padre. Entonces, cuando vienes a ver, dices, pues esta ley a lo mejor son disposiciones muy generales, no trae procesos detallados, pero te está reconociendo los principales derechos o las principales cualidades que debe de tener la participación ciudadana en el proceso de planeación de desarrollo urbano. Y viene una legislación estatal, que la misma ley general dice, ahí en esa ley estatal se deben de colocar los procedimientos de cómo se debe dar esa consulta pública. Y una parte que trae la legislación estatal, que tampoco es la idónea, es que sí reconoce nuevamente que debe de haber un proceso de planeación participativa, los talleres, en fin. Digamos que es muy similar a lo que viene en la ley general, no viene más especificaciones. Y a nivel municipal no contamos con reglamentación sobre el tema, cuando debería de ser donde las letras chiquitas estarían de manera más detallada. Claro. Por ejemplo, en un proceso de planeación municipal de desarrollo que hicimos en León, Guanajuato, para hacer en aquel entonces, hace ya casi como una década, estamos haciendo el plan municipal de desarrollo para el 2030, para el 2030. Ujú. Y en reuniones de planeación, preparando cómo se iba a hacer el plan municipal de desarrollo, ahí con la gente del Instituto Municipal de Planeación, y para allá hay una gran diferencia. Allá hay un instituto que se dedica al proceso de planeación, y eso ya es una gran diferencia que acá en San Cristóbal pues no lo tenemos. Claro. Pero lo que me gustó de ese ejercicio, con universidades, con los consejeros y demás actores que estábamos participando en esa reunión,
pues definíamos ahí cuál iba a ser la muestra mínima que debería de garantizar el proceso de planeación participativa. Y veías ahí la participación de matemáticos y demás, indicando las cualidades, primero la caracterización del municipio de León, Guanajuato. Ujú. Tal población en zona rural, tal población en zona urbana. Y empezamos a identificar ahí, pues, cuáles iban a ser las consideraciones para sacar una muestra. Lo más representativo de la población. Cuántas personas del grupo de edad de niños, de jóvenes, de personas adultas, de personas de la tercera edad, y hacer ejercicios específicos que garantizaran recabar lo que estos grandes sectores iban a abonar, más allá de otros mecanismos de planeación tradicional que tenía la propia administración de León, como los representantes de barrios, de colonias, de rancherías, de zonas rurales. Todos los mecanismos que habían de participación ciudadana se activaron en ese municipio, en ese ejercicio. Todos. Pero una condición principal era no solamente quiénes y cómo, sino qué iban a hacer en ese proceso de participación. Tú recibes al día de hoy una invitación, mañana hay un foro de planeación participativa, y si subes tu ponencia, mejor. Dices, ¿cómo crees que en un tema tan delicado un día antes te avisan? ¿Y cómo crees que así se hacen estos ejercicios? Claro que no, se planean. Y para empezar, es todo un reto poder identificar cómo empezar a platicar de un tema tan técnico con la sociedad, que tiene en su mente probablemente 10,000 asuntos que atender de su trabajo, de su familia, de sus hijos. ¿Cómo empiezas a colocarle a explicarle que es importante que su participación en este ejercicio será de gran utilidad, no solamente para el ejercicio, sino para él mismo y su familia? Y ahí hay todo un proceso de comunicación que se tiene que hacer para sensibilizar bien este proceso. Tu ciudad al 2030 se va a definir en este ejercicio. Es importante tu participación. Oye, ¿hay algunos lineamientos de cómo se tiene que hacer esa sensibilización? Ahí voy. Eso. Ahí voy. Porque pareciera que la legislación ya trae todo reconocido en derechos, y eso es cierto. Ya está reconocido, pero no te dice el cómo. No te dice los cómo. Y los cómo no se van a definir en la ley. Se van a definir en los reglamentos. Y ahí donde el municipio o los municipios están facultados en hacer reglamentos de temáticas. Y el gran problema de los reglamentos municipales de San Cristóbal de las Casas es que son reglamentos muy viejos. Son reglamentos de hace más de 20 años, los más nuevos. Bueno, hay algunos que son menos. Pero la gran mayoría, estamos hablando de un marco jurídico municipal rezagado. Y me extraña una ciudad que tiene tantas escuelas de derecho, que sus reglamentos municipales estén totalmente desactualizados, no armonizados con la nueva legislación en diferentes materias. Y unos temas no están regulados, como es el de planeación. Aquí la planeación no está regulada. Sacando te dice, no sabemos qué es una participación ciudadana efectiva. Entonces te pueden llegar 15 personas, yo hubo participación ciudadana. Te pueden llegar 2,000, es lo mismo. No hay forma. Siento yo que les interesa que sea ambiguo, ¿no? Es por diseño, es la pregunta que siempre me hago. ¿Es por diseño, es por incompetencia, es por ignorancia? Es por todo lo que has mencionado. Desafortunadamente, me encantaría decirte que es por una sola, pero tienes ahí un cóctel de todo lo que acabas de comentar. Es por ignorancia, es por maña, sinceramente. Claro. Así les conviene para muchos, es lo que saben hacer. Sí. Pero nadie vigila. Y la ley, si tú la revisas, ¿a quién le corresponde revisar políticas, procesos, reglamentos? A los regidores, al síndico, a la presidenta, al ayuntamiento de San Cristóbal le correspondería actualizar sus reglamentos. Y es un llamado respetuoso para que lo hagan, porque creo que ahí es donde tiene una oportunidad valiosísima para que se hagan. Porque al final del día todos vivimos aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, los servidores públicos ahora están al cargo, pero en un par de años, pues tal vez ya no van a estar ahí, ¿no? Y van a seguir viviendo en una ciudad
Y si una ciudad está mal planeada, está mal diseñada, pues entonces ellos también van a sufrir las consecuencias, ¿no? Es como, lo veo como ponerte una venda en los ojos y no querer verlo. Solo ves como a corto plazo, ¿no? Esto es lo que me conviene ahorita y pues no lo hago, ¿no? No hago las modificaciones legales que se tienen que hacer porque es lo que me conviene, ¿no? Es correcto. Y me regreso al caso de León. Ajá. Te decía aquel ejercicio que se hizo del Plan Municipal de Desarrollo. Yo participé en aquella ocasión, si bien en algún momento fui consejero por parte del Colegio de Arquitectos de León, en ese entonces yo participé más como consultor, porque a nosotros nos estaban invitando y nos invitaron, hicimos ese contrato para poder hacer el ejercicio de evaluar, de realizar, digamos, la parte que le corresponde al Plan Municipal de Desarrollo, pero de la población infantil. Pero tenemos que entender que venía de un proceso amplio, que había otros sectores. La Ibero hizo el ejercicio de jóvenes, en ese Guanajuato hizo la de personas de la tercera edad. Éramos varios, ya otras empresas consultoras también que participaban que en temas específicos de movilidad, en fin, éramos un cóctel de consultores, pero todos íbamos a hacer Plan Municipal de Desarrollo. Y yo tenía la tarea, o con la empresa que estábamos colaborando, de hacer la visión infantil y poder trabajar. Y el diagnóstico y población infantil fue hermosísimo. Pero lo que quiero llegar, y por eso lo traje a la mesa, tan solo en la parte de la población infantil, que es la que me tocó a mí, tuvimos que sacar y tuvimos que someter la aprobación del Consejo del Implan. ¿Cuántos niños íbamos a consultar? ¿En qué zonas del territorio iban a estar los porcentajes distribuidos? ¿Cuántos en zona rural? ¿Cuántos en zona urbana? ¿Cuántos de colegios privados o cuántos de instituciones públicas? Tenía que ser lo más representativo. Todos podían, el ejercicio tenía que representar la mayor cantidad, tenía que ser una muestra que fuera representativa. Y eso es lo complejo. Entonces, a mí me encantó el ejercicio. Hicimos un planteamiento y mecanismos específicamente para la población infantil, que así fue lo que nos invitaron. Pero tomé conciencia a partir de ahí que todos los sectores tienen alto nivel de aportaciones para decir qué quieren de su ciudad. Y tú escuchas a los jóvenes que quieren de su ciudad, es muy diferente a las personas de la tercera edad que quieren de su ciudad. Yo puedo platicar hoy una noche con mi papá y me habla de la ciudad que él conoció y lo que todavía quisiera ver, y es muy diferente de si platico con una persona, no sé, un joven de 18, 24 años, lo que él quiere de su ciudad. O con población infantil, a mí me encanta mucho platicar con los niños. Y lo que ellos visualizan es completamente diferente. Y todos tienen la razón. ¿Cómo lo hacemos para que toda la población o la mayor cantidad de población pueda participar? Y eso no lo tenemos aquí en San Cristóbal todavía. Y ese es uno de los retos que tenemos. Sí. Pero no podemos evidenciarlo o no podemos señalarlo. Bueno, pues sí podemos hacer el esfuerzo ciudadano y ya platicar con las autoridades. Oye, les recomiendo que diseñen ya estas políticas, estos reglamentos, o como colectivos o como observatorio. Mira, fíjate que vamos a empezar a detectar estos datos, cómo están los mecanismos de participación y te das cuenta de que realmente no son efectivos. Puedes mejorar acá. Y ya te aparecen algunos indicadores por dónde puedes corregir políticas. Ujú, ujú. Por dónde. Pero lo importante es que la ciudadanía lo empiece a señalar, a comentar. Si no lo comentamos, la autoridad tampoco lo va a atender. La autoridad tiene tantos problemas que les llegan al día, solicitudes, oficios y demás, de que le llegan problemáticas que tienen que atender, que están al día. Realmente es muy difícil de que salga esa iniciativa, a menos que sea parte ya de un proyecto propio que lo hayan trabajado políticamente. Pero si no lo han trabajado políticamente, pues hay que explicarles que no solamente es eh, una temática que se abrió en la ley, sino que es una necesidad que tenemos en la ciudad Ujú, y que ellos tienen la obligación de atender. ujú. Y tantos ciudadanos que queremos participar, ¿no? Sí, habiendo tanto interés por participar, pues, dime, creo que podemos hacer una larga lista tan solo en un Sí, momento de los que conocemos entre tú y yo, claro. que le tienen ganas y mucho interés en ser tomados en cuenta en procesos de participación. Sí, Pero dime tú cuántas convocatorias conoces donde se invite realmente a la población a que participe. sí, claro. Y la otra, no solamente es convocar y abrir los espacios, sino parte clave de todo el proceso es ¿y qué información tiene la población? Si la población, cualquier ciudadano, le invitas, ok, ya acepté, voy a ir a ese ejercicio, pero no tiene la información, pues ¿cómo van a lograr poder aportar elementos que sean de utilidad para esa temática? Ujú, ujú. Entonces el proceso de participación
te voy a platicar. Hicimos un plan municipal de desarrollo, otro ya. Y con eso cierro ejemplos, porque no se trata de eso, pero Guanímaro, Guanajuato. Hicimos su programa municipal de desarrollo urbano. Y Guanímaro, pues es una localidad que está al sur del estado de Guanajuato, chiquito, tiene una parte agraria todavía. Y lo que me gustó de Guanímaro es que la persona que nos abrió las puertas ahí, creo que era el encargado de desarrollo urbano, que era una oficinita chiquita y para de contar nos sacaban los permisos de construcción. Pero lo valioso es que nos permitió abrir con todas las organizaciones que habían ahí, que los ganaderos, que aquí, todos empezaron a llegar. Y la primera reunión fue explicarles el ABC, pues, fueron convocados porque vamos a hacer un programa municipal de desarrollo urbano en estos meses y van a estar en los periodos. Nosotros consideramos un periodo de más o menos 10 reuniones, no recuerdo con exactitud, en todo el proceso de planeación, donde les explicamos una introducción, luego ya presentarles datos, después ya hacer un ejercicio conjunto con ellos, luego presentarles datos del diagnóstico, cómo iba saliendo su municipio, un ejercicio donde había retroalimentación con ellos, a ver ustedes qué opinan de estos datos, está bien, está mal, y así íbamos avanzando hasta llegar a los proyectos con ellos de la mano. Pero en un municipio chiquito, de no más de 20,000 habitantes, hicimos 10 talleres que a mí me parecieron hermosísimos, porque la gente participó, y aquí en San Cristóbal hacen 2, que tenemos más de 150,000 habitantes, no inventes, ¿cómo crees? ¿Y qué población llegó? Claro, y 2 talleres, Y y 2 ¿y cómo fue la talleres. participación, no? Y no les explicaron a la gente en qué consistía. Y luego tú ves el ejercicio del proyecto que hicieron del Plan Municipal de Desarrollo, ya hay hasta indicador, y dices, perdón por la palabra, pero dices, ¿qué chingados me interesa este indicador? ¿Qué me Claro, está midiendo si el problema es diferente? claro, Y eso es lo que llega a molestar en ocasiones. sí, Y eso es lo que llega a ofender, de que dices, ¿cómo crees que en un ejercicio tan relevante para nuestra ciudad tengas tal nivel de descuido, no tomas en cuenta la ciudadanía y la autoridad no solamente no haya vigilado el proceso, sino que haya sido omisa y que queden en la impunidad las personas que fueron responsables de estas violaciones? sí. Y eso es lo triste de lo que tenemos. Pero no, yo no me quedo ahí. ¿Y qué hacemos como ciudadanía? ¿Qué continúa? Ujú. O sea, creo que hay tantas posibilidades que el propio proyecto del observatorio fue una respuesta a esa situación. Es una iniciativa que surge para poder hacer frente a estas temáticas. Y es un parteaguas porque también prende los focos rojos de que algo no está funcionando bien. Probablemente ya se habían dicho por algunas voces, pero qué bueno que ahora, con un ejercicio federal, se da cuenta de que las cosas no están como en el discurso se señala, que las Ujú. cosas son mejorables. Y en ese sentido creo que valdría la pena avanzar. Si bien no es fácil, reconozco que no es fácil tratar el tema, porque pueden haber defensas ahí de los funcionarios que fueron partícipes, pues ahí que vayan a dar respuestas ante los órganos internos de Ujú, control, ujú. ante las autoridades competentes. O lo importante es cómo restablecemos la comunicación entre el gobierno y entre la ciudadanía. Sí, Si hay posibilidades en el presente o a futuro, sí. pero de que tenemos que darle la vuelta a la página y construir un nuevo capítulo es necesario. Qué interesante lo que estás diciendo. Hace un par de días tuve una conversación con Jesús y fue Jesús avanzando Carmona. Jesús Carmona. Pues Ok, sí, Jesús Carmona. sí. Y justo salió este tema, ¿no? De cómo nos relacionamos, o sea, llegas al tema de tus relaciones, de cómo interactúas con las personas, de los egos, de yo tengo la razón y tú no. Eso. Y muchas veces, la mayoría de las veces, tal vez me atrevo a decir, eso es lo que termina de cierta forma rompiéndolo, ¿no? Que no se hagan las Y no cosas. llegamos a nada. Justo. Entonces, es bien Exacto. interesante cómo esto termina siendo, pues, algo muy humano, algo muy individual, porque termina siendo un presidente municipal, termina siendo un individuo el que dice, no, este es un grupo de choque, ¿no? Como nos intentaron catalogar, como Descalificar, nos sí. intentaron descalificar, no les hagan caso, ¿no? Oye, cabrón, no, no creo que vaya por ahí, ¿no? Entonces, siento yo que, y regreso, ¿cómo entonces podemos nosotros los ciudadanos, junto con el ayuntamiento, junto con todos, impulsar procesos que sean verdaderamente participativos, ¿no? Pero es que se escuchen todas las voces
recapitulando lo que nos has compartido, siento que es más importante que nunca tener estos espacios diseñados de forma que se den este tipo de conversaciones, que podamos abordar estos temas para tener acuerdos en común, ¿no? Si no veo muy complejo que podamos ir avanzando en resolver todos estos temas, ¿no? Tan complejos. Totalmente. Yo creo que buena parte de las soluciones están en casa. Sí, La buena cantidad de vacíos, primero es reconocerlos. sí, Y platicábamos hace poco, ¿no? El primer paso es como los alcohólicos anónimos, reconocer que hay un problema. claro, Y, claro. y si reconocemos que hay un problema, escuchamos que el día sábado que vino por acá Román Meyer, Ujú, que nuestra compañera Jimena le hizo ahí un cuestionamiento sobre el programa y de sus irregularidades que tuvo. Y más allá de todo lo que yo te compartí, dije, sí, oye, es que Román Meyer, para empezar, reconoció que no fue perfecto, reconoció que había un problema. No es que yo lo esté defendiendo nada, pero bueno, por lo menos ya tenemos un punto de partida diferente a los que hemos tenido con las autoridades locales ujú, que han ujú, pasado, ujú. que han dicho, es que no hay ningún problema, todo está muy bien, todo está bien hecho, y no reconocen que hay un problema, cuando están todas las evidencias. Y Ese no es se dan el la problema, tarea ¿no? de, a ver, revisar, ay, sí, es cierto, aquí quien hizo esta acción no estaba facultada, híjole, ¿cómo se nos fue eso? Oye, no, pues esto no debe repetirse, es una falta Claro, grave. Bueno, mientras no pase eso, mientras no quieran reconocer que hay problemas, no vamos a avanzar. claro. Y también, si la ciudadanía deja de dar esas participaciones, deja de dar esas aclaraciones, pues digamos que es más como para la autoridad. Claro, Y pues lo que quieren, que ya no claro, estemos dando problemas, que ya no estén diciendo claro. las cosas. No, yo creo que tenemos que buscar un punto de equilibrio. Todavía no sé cuál es el punto de equilibrio y creo que nos falta llegar a ese punto en donde podamos seguir participando. O sea, tenemos que seguir participando y debemos de seguir participando como Claro, ciudadanos, así lo veo, claro. y poder tener la capacidad de cómo mantenemos el diálogo con autoridades, vengan los que vengan. Y Sí, pueden cambiar los actores de uno o de otro lado, sí, pero esa condición lo requiere cualquier ciudad. Y esa parte creo que es la más relevante en la que San Cristóbal se encuentra en ese momento sí. trabajando. Creo que es la parte porque si lo logra, si logra las condiciones de tener este equilibrio y este diálogo respetuoso, armonioso, sin descalificación de una u otra parte, Eso, podemos construir acuerdos. sí, Y podemos construir acuerdos que vamos a ver los resultados, probablemente no digo que de la noche a la mañana, pero sí un periodo mucho más corto que en otras ciudades. sí, Esa es la ventaja que yo veo en San Cristóbal. sí, yo también. Creo que se puede dar y creo que estamos en ese camino. Vamos Ujú, hacia allá. ujú. Y proyectos como el observatorio abonan hacia esa cultura de gobernanza urbana. Creo, y es importante que se señalen los problemas. Por supuesto que es importante. Yo no los dejaría a un lado. Claro, Creo que hay eh, acciones que vale la pena que se dialoguen. Los consejos consultivos, híjole, son necesarios. Están por ley reconocidos. La ley es buenísima. El problema es que no se aplica. ujú, Pues hay que aplicarla. Y si no la claro, quieren aplicar, bueno, pues hay que pedirle que ya la apliquen. sí, Veamos qué pasa en los siguientes días, pero yo creo que vamos hacia allá. sí. Veamos cómo se dan y ojalá hagamos otro programa donde tengamos noticias Ojalá, man. diferentes. Fíjate, un tema que no tocaste y que yo lo viví en mi ciudad ¿Sí? y la verdad me genera... Yo ahí es cuando vi que siento que Guadalajara sigue siendo una ciudad muy hermosa, con todos sus caos y con todas sus crisis, pero cuando se hizo el cartel inmobiliario y partió de la zonificación, y la zonificación partió del programa municipal de desarrollo, ¿no? Híjole. Y yo no sé, digo, y no, esto no es un ataque a nadie, pero a veces el dinero y el deseo de tener más mi terreno que está allá, pues zonifico y ya voy a construir allá. O sea, yo lo viví en mi ciudad. Cómo hubo una colusión del gobierno con las constructoras. Vamos, familiares de Alfaro, el que fue gobernador de Sí, claro. Guadalajara, tenían las de las constructoras más grandes de toda la ciudad. Y pues, ¿qué te digo, no? Ahí te la dejo, ¿no? Porque no quiero hablar mal de nadie, pero ahí te la dejo, ¿no? Y yo me daría muchísima tristeza ver que pasara algo así acá, porque al final del día, una expansión tan grande como la que vivimos en Guadalajara,
Yo no se la deseo a ninguna ciudad, man. Híjole, pues tocas un tema que no es exclusivo de Guadalajara, como ya te has dado cuenta. Sí, claro. Y ya en diversos medios nacionales ya han hablado de casos similares en otras ciudades. Y te puedo decir que desafortunadamente San Cristóbal no es la excepción. Mm, Digamos, con sus respectivas escalas, pero hay fenómenos similares. A mí me tocó en León, Guanajuato, ver más o menos descaradamente cómo los patrocinadores de campañas su momento tenían esa función, pero en su momento, ya que habían llegado al gobierno los que habían apoyado, pues se ponían su verdadera cachucha y que eran desarrolladores inmobiliarios. ujú, ujú. Entonces tú ya veías a una autoridad que decía, ay, pues es que él me ayudó con la campaña, así que, arquitecto, ¿qué se le puede aquí apoyar? Y dije, pues yo no voy a firmar esas cosas. Dije, tiene un desarrollo y su desarrollo está incumpliendo con la ley, tiene un acceso en un área federal de la Conagua, tráigame los permisos federales y cumpla con su procedimiento. Pero mientras tanto, ¿no? Y esa parte me tocó verla, y te lo estoy diciendo como funcionario público, o sea, me tocó ver cómo inciden estos actores inmobiliarios, estos intereses económicos con los gobiernos. Por supuesto que pasa en cualquier otro municipio y San Sí. Cristóbal no es la excepción, por supuesto. Y no solamente hemos visto eso, hemos visto cosas más aberrantes que utilizan predios públicos para hacer negocios, en fin. Ya luego platicamos de eso. Pero el tema es eso, la ciudad tiene varios enfoques. Eh, yo no estoy peleado con la iniciativa privada, al contrario, muchos de mis clientes son de la iniciativa privada y muchos son desarrolladores y algunos son de Guadalajara, te, Ujú. te platico, pero eh, la diferencia que yo tengo al seleccionar algunos clientes o no, afortunadamente, es quienes tienen por lo menos, digamos que principios que quieren cumplir con la ley, garantizar buenos desarrollos y que hagan todos los estudios, en fin. Y quienes son los aborazados, que les vale. Y que incluso son personas que compran suelo, la parte más vulnerable, más barata, y luego están especulando con el valor del suelo, y Sí. lo quieren desarrollar, en fin. Y luego ves cómo están vinculándose con ejidos, y los ejidos también como se prestan. Eso ya es una realidad en México, y no solamente de una ciudad o de un municipio. El tema está en que no solamente un sector inmobiliario esté detrás o esté interesado de los programas de desarrollo urbano, que vaya a pasar con ellos, zonificación, sino de cualquier otro interés diferente al interés público. Y así lo dejo. Porque pueden ser intereses económicos, pero también pueden ser intereses políticos. Y esos son igual de dañinos que los económicos que predomina más allá de lo público, pues el beneficio para sus ganancias. Y esa parte hay que tener mucho cuidado. El territorio es complejo al momento que entramos en ese rubro de análisis. Eh, en Guanajuato yo vi desarrollos, inversiones muy fuertes, industria automotriz japonesa que se instaló en terrenos que no eran aptos y ya vemos ahí plantas inundadas automotrices en el Bajío. Entonces, no está peleado uno con lo otro. Creo que es un tema muy delicado y por lo mismo tiene que haber un diálogo respetuoso, responsable y constructivo entre todos los sectores. Ya como Claro. he tenido la oportunidad de ver algunos consejos, más en el Bajío que acá. Acá lo vi hace muchos años, pero no lo he vuelto a ver. Consejos en donde teníamos buenos representantes del sector público, del sector privado, del sector académico, del sector social y la capacidad de construir acuerdos. Son mesas muy interesantes. En verdad que si se logra y si están equilibradas, es cuando más acuerdos más valiosos se pueden establecer. Porque ahí estás llegando a ese punto de diálogo, no, que normalmente lo tienes confrontado. O sea, a veces ni siquiera tienes oportunidad de dialogar. Pero bueno, ahí lo dejo. No solamente es el Sí, interés de un sector inmobiliario, hay muchas industrias con intereses sí. o sectores como los políticos. Y el tema del diálogo es súper importante, ¿no? Sí, sí. O sea, tener estos espacios que nos inviten a tener buenos diálogos
hacernos buenas preguntas, ¿no? Ujú, O sea, que reflexionemos juntos, juntas, cómo, si empezamos a urbanizar de esta forma, como los ejemplos de Guadalajara, los que has compartido, ujú. pues que seamos conscientes de las consecuencias que va a haber en el territorio, ¿no? Y podríamos empezar por el agua, ¿no? O Sí, sí, sí. sea, por ahí podríamos empezar para concientizarnos, para sensibilizarnos pues, de los efectos que puede tener un crecimiento tan desordenado, pues, como el que lamentablemente ya estamos viendo acá también. Sí, por ejemplo, hace rato hablabas de la zonificación y los desarrolladores. El concepto de zonificación es un concepto, muy americano. Ujú, Está vinculado a una estrategia de desarrollo de la ciudad de Nueva York y, pues, obviamente a sus intereses y a su forma de organizarse. Fue un esquema que funcionó y hasta la fecha les funciona, y que han ido, teniendo un debido registro. No tengo el dato aquí a la mano ahorita, pero se debió haberse dado a principios más o menos del siglo XX, como 1910, 11, por ahí, yo creo. Y se creó una comisión de zonificación y se hizo un reglamento de zonificación y una carta de zonificación de Nueva York. Y lo que me gusta es que al día de hoy, cualquier cambio a la zonificación o cualquier uso de suelo que se pretenda modificar o cualquier condicionante que esté relacionado con él, hay una comisión que revisa y hay una comisión que es pública. Te puedo mandar el link de las sesiones de la Comisión de Zonificación de Nueva York, las ves en YouTube en vivo. mm, Y hasta la fecha, esa condición creo que se me hace maravillosa. A pesar de que tenga yo algunas diferencias en la parte económica, ujú, que, porque son muy agresivos, pero creo que es muy, muy bueno la parte del mecanismo de transparencia, de participación. Y es más, yo reconozco y me gusta mucho manejarlo como un buen ejemplo, como una buena práctica, lo que manejan en Nueva York cuando hay modificaciones a su zonificación. Dependiendo de la escala, hay una clasificación, pero si hay modificaciones importantes a su propia zonificación, hay mecanismos de participación. Y ahí es donde se hacen foros públicos y tiene que cumplir el interesado, el desarrollador, tiene que pasar una evaluación técnica, una evaluación social, en fin, muy, muy, muy valiosos los mecanismos. Y si la ciudadanía dice, ok, estamos de acuerdo, pero vas a hacer estas adaptaciones a tu proyecto, vas a incorporar en tu proyecto a lo mejor estos espacios para compensar algún déficit que hay en la zona, y lo corrigen y llegan a un diálogo, a un acuerdo, se logra. estamos lejísimos para llegar a Estamos eso, ¿va? lejísimos a eso. Para lo que quiero llegar es la creación de los mecanismos de diálogo, que es lo que Sí, 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 comentas. ahí están. Ahí está la clave, que no tenemos la capacidad en este momento de construir ni siquiera un concepto consultivo de desarrollo urbano. Entonces ahí es cómo empezamos con crear los primeros espacios. Y que no sean espacios para llegar a acuerdos en oscuritos, no. Públicos. Y con argumentos y sobre la mesa. ¿Y qué hacemos con el programa de desarrollo urbano que está mal hecho? ¿O qué hacemos con el programa de desarrollo urbano vigente que es de hace más de 20 años, pero es el que está vigente? Lo seguimos administrando tal cual, pero que ya se hable. Claro. Y no queda lo oscurito. Ah, es que yo con el director y hice Es que esto. fíjate que a mí me interesa mucho el momento por el que estamos pasando ahora, no solo como San Cristóbal, como planeta, man. Sí, claro. Yo creo que estamos pasando un momento histórico, o sea, en la humanidad. Estamos viendo cómo se está contrayendo toda la economía, lo que está pasando simplemente aquí con Estados Unidos, ¿no? Nuestro vecino, ¿no? Con nuestra relación comercial con México, lo que está pasando en Europa. Yo veo más importante que nunca establecer redes locales potentes, que tengamos este tipo de diálogos, porque se vienen tiempos complejos, ¿eh? Y los estamos empezando a vivir ya. Entonces, ¿de dónde deberían de salir este tipo de iniciativas, crees tú, de la ciudadanía, del ayuntamiento, de algo, de la academia, de las corporaciones? O sea, ¿quién debería de como de intermediar esto para que se den las cosas? Porque siento mucho decirlo, pero desde mi perspectiva y desde mi experiencia, al ayuntamiento que hay ahora, yo no veo mucho interés de su parte en establecer procesos verdaderamente participativos, abrirse al diálogo y como tú bien lo dijiste ahorita, ¿no? Poner las cartas sobre la mesa. A ver, esto pasó, cabrón.
El programa que hicimos fue una basura, no sirve. ¿Cómo le hacemos, cabrón? O sea, ya olvidémonos y sin buscar, no buscando culpar a nadie. ¿Y sabes? Porque pues, ya lo verán los que estén en temas legales, ¿no? Los que estén en temas de corrupción o impunidad. Pero ahorita lo que nos concierne a la ciudadanía es que sigue. Porque ni siquiera queremos hablarlo. A mí este es un tema que yo cuando lo pienso es, wow, ni siquiera lo queremos hablar. Pues dime tú, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Exactamente, ¿no? Y creo que no importa si fue el huevo o la gallina, pero creo que ahí la ciudadanía es la que tiene, por lo menos en este momento, si tiene ya el interés sobre la mesa, quien debe de promover las primeras acciones para que lograr este tipo de cambios. Em, Ojalá viniera de la academia, ojalá viniera del propio gobierno, ojalá viniera de la iniciativa privada, pero yo no lo veo, por lo menos, a corto plazo. Lo que sí veo es que la ciudadanía está activa, y yo me incluyo como ciudadanía. Claro. Y esa parte creo que es la que tenemos que aprovechar. Si ya tenemos ese nivel de conciencia, si ya tenemos información, si ya tenemos cierto nivel de conocimiento para impulsarlo, pues hay que hacerlo. Creo que es un error tener conocimiento y no hacer nada. Claro. Ahí es donde yo me siento responsable. Ay, no, pues sí, claro que tenemos que hacer algo. Y si las autoridades no se han dado cuenta, bueno, pues sí, un llamado de atención, me sumo a ese llamado porque aquí estamos acabando febrero, ya pasó octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses. 5 meses muy valiosos que se pudo haber hecho muchísimo para corregir esas temáticas que están siendo demandadas, hay peticiones por escrito, y no están siendo atendidas, y no están siendo respondidas debidamente. 5 meses que son muy valiosos, si tú lo ves que en un periodo de 3 años de una administración municipal, ya estamos casi a la sexta parte de su gestión y no han hecho nada en este tema. Entonces, creo que si están conscientes de ese pendiente, es momento de que, ok, no hicimos gran cosa en los primeros 5 meses, los escuchamos, recibimos sus oficios, pide a cabildo, ¿no? Y ya, Sí, claro. bueno, a partir del sexto mes ya vamos a empezar a corregir, ya vamos a crear este espacio, va, ok, pero corrige ya, estás a tiempo, todavía estás en el primer año. Después del primer año se complican aún más, y eso lo hemos visto, las administraciones que han antecedido. El primer año, no sé si por desconocimiento o por lo que sea, pero no actúan demasiado. Y empiezan a caer en problemas o empiezan a caer en violaciones legales. Y entonces el segundo año ya se ocultan más. O sea, se vuelve más complejo dialogar. El tercer año, olvídate, es imposible. Ujú. Y es cuando sacan más acuerdos de cabildo, cambios de uso de suelo y lo que puedas Ujú. imaginar. Violaciones a granel de la legislación. Y el derecho a la ciudad queda como un derecho pisoteado para la ciudadanía. Entonces, el tema es ahorita, esta administración está en los 5 meses, está en el límite. Sí. O corrige, o promueve los espacios, y realmente se abre un diálogo responsable, y también que subimos el nivel de diálogo para todos, y de la responsabilidad que conlleva. Y a diferencia tuya, yo sí estoy de acuerdo con que se debe hacer deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados. Sí es un tema delicado. Yo Sí, en sí, ese punto, claro. yo creo que esa burbuja de impunidad no es nada sano para cualquier ciudad, para cualquier ciudad. Totalmente. Totalmente. Para mí, uno de los temas que más nos han pues, traído hasta acá, nos han llevado por temas de destrucción y no tomarnos en cuenta, pues es la corrupción y la impunidad, mano. O sea, yo creo que es algo que pasa y pasa y pasa en todo el mundo, ¿no? O sea, no es un tema solo de México, esto pasa en todo el mundo, ¿no? O sea, Claro, y volvemos, es un tema individual que solo ves por mí, pues sabes qué, me voy a fregar a todos porque yo quiero tener lana, porque yo quiero hacer mis casotas, porque yo quiero tener una mansión donde me quepan 2 mansiones, ¿no? Y me friego a todos y no importa y está bien. es Y no correcto. les pasa nada, ¿no? Oye, Fabián, quiero regresar al tema de los procesos participativos. Te quería preguntar, ¿hay algo en la ley que diga cómo tiene que ser la invitación a los procesos? ¿Con cuánta anticipación? Porque lo acabamos de ver con los foros anticorrupción, impunidad, que un día antes nos dicen, oigan, ¿quieren hacer una mesa de trabajo? Oye, no manches. Entonces, pues eso te dice mucho del tipo de trabajo que están haciendo, ¿no? ¿Hay algo en la ley
que diga cómo se tiene que invitar, con cuánto tiempo, a través de qué medios? ¿Hay algo? En la ley no, desafortunadamente, es lo que te comentaba hace un momento. En Ujú. la ley sí vienen los derechos reconocidos. Y vienen hasta el derecho a que en todos los procesos de planeación había un cuestionamiento que se le hacía al director de desarrollo urbano. ¿Cuáles son los procesos que hubieron del plan de desarrollo urbano? Y no sabía responder, o no da una respuesta clara, que la dé por escrito, vaya. Pero dar esa respuesta te puede dar una idea de cuál es el nivel de comprensión del Claro. tema. Y va vinculado con y cómo garantizas el derecho a la participación en todos esos procesos. Porque parecía que hay unos procesos donde sí, en el diagnóstico te invito, eres mi amigo, todavía puedes participar. Ajá. Ok, en la formulación de escenarios a futuro, la visión de ciudad que quieres, sí, ahí puedes participar. Pero ya en los indicadores, en los mecanismos de evaluación de los programas, ahí ya no participa la ciudadanía. Entonces dices, caray, pero si con lo que vas a evaluar es precisamente con esos indicadores. Claro. Ahí es donde tú estableces metas, ahí estableces lo que vas a alcanzar y vas a ser un punto clave para poder determinar si se está administrando bien o no el programa. Porque parecía que estamos hablando nada más de un nuevo programa que va a entrar, que todavía no existe. Pero nos olvidamos de que hay un programa que existe, un programa de desarrollo urbano que vale la pena señalar y hacer la referencia. Aquí en Zacatecas tenemos un programa de desarrollo urbano que a lo mejor no abarca todo el municipio. Es un programa de desarrollo urbano del centro de población de la ciudad o de la zona urbana, pero que está publicado en el 2007. Y ese es vigente. Y ese tiene valor legal en este momento. Wow. Y ese rige. Y de ese no estamos hablando. Pero si hablamos de ese plan, vamos a encontrar que las administraciones actuales, las anteriores y la actual, no sé, la actual no sé tanto, las anteriores me refiero, la de Jerónima Toledo y la de Mariano Díaz, han violado ese plan. Entonces empecemos a ver por qué están violando ese plan que por ley debería de respetarse. Claro. Y espero que la administración actual no lo esté violando. Pero sería preocupante que también lo estuviera violentando. Y a partir de ahí empezamos a hacer la reflexión, ¿por qué falló ese plan? Porque el nuevo, si no corregimos qué pasó con el anterior, va a tener el mismo futuro que este. Va a ser violado el nuevo, al igual que el anterior. Y ese ejercicio no lo trae el nuevo plan de desarrollo urbano. No se habla de lo que pasó con el anterior. Y ahí tenemos un problema severo. Porque tenemos zonificaciones, por ejemplo, de zonas de conservación ecológica que ya están transformadas en zonas urbanas. Y ahí tenemos pérdidas de suelo, de valor ambiental, que vale la pena que lo hablemos, como se dice a calzón quitado. ¿Cuál es el impacto urbanístico ambiental que ha generado esas decisiones que han dado de manera ilegal de cambios de uso de suelo? Claro. Y ahí entramos al tema que a mí me apasiona, ¿no? O sea, la naturaleza, man. Y más aquí, en un territorio tan bello, San Cristóbal y todo lo que hay a sus alrededores, pues es bien triste ver cómo lo estamos destruyendo, ¿no? Y si no tenemos este tipo de conversaciones, hablando de estos temas, y sobre todo una pregunta que a mí siento que me invita mucho a reflexionar, ¿nos interesa el futuro de los que siguen o no? Porque las decisiones que tomemos hoy a través del diseño del territorio, de este tipo de planes, pues esos son los primeros pasos de cómo va a ser el futuro para los que siguen. Y a mí, pues yo de repente digo, pues estas personas en el ayuntamiento, yo no sé si se ponen a hacer este tipo de reflexiones. Yo no sé si se hacen este tipo de preguntas. A mí me gustaría ver tomadores de decisiones que se hagan este tipo de preguntas, personas, hombres, mujeres reflexivos, pero que no solo lo digan, que lo hagan, ¿no? Y teniendo en cuenta, cuando tú en tus acciones tienes en cuenta a los que siguen, tus actos son bien diferentes a los que harías si no te importan. Y yo siento que los tomadores de decisiones por su trabajo, por lo que hacen, les debería de importar muchísimo las generaciones que siguen. Y yo no lo veo, ¿no? O sea, siempre es todo el corto plazo, ¿no? La inmediatez, ¿no? Apagando fuegos, esto y otro. O sea, a mí, pues no sé, siento que falta este tema como de sabiduría, de reflexión en los tomadores de decisiones, ¿no? Para que actuaran de una forma más, pues más en congruencia con todo, ¿no? Y con la vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Híjole,
cómo se está visualizando la incorporación de las futuras generaciones, yo no lo veo. Yo no lo veo, te soy honesto. Me encantaría decirte, claro, se está tomando, no lo veo. Y esa parte es la que me preocupa y es la que nos hace encender los focos. Ya no solamente amarillos, rojos, creo que ya Sí. estamos en ese nivel. Mm, y nos encontramos en ese nivel de crisis. Y ante grandes problemas, solamente nos queda formular grandes soluciones. Y más allá de abonar y que me encanta un, una, un análisis, una crítica seria de la forma que nos hemos desarrollado como ciudad, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pero, ¿por dónde empezamos? Porque ni siquiera tenemos los espacios para decir en dónde. Ni siquiera tenemos esos espacios. Nos han quitado todo, hasta para el derecho de hablar. Eso es justo lo que hablaba con Jesús Carmona. Sí, Este, hablábamos de eso, ¿no? De ni siquiera tenemos terceros espacios para tener este tipo de diálogos, ¿no? O sea, tenemos que hacer este tipo de eventos acá, por ejemplo, aquí en la casa, tener sí, conversación sí. uno a uno, porque no tenemos lugares donde podamos hablar y pareciera que el ayuntamiento no quiere que hablemos. O No, sea, mientras mientras más incomunicados estemos y mientras más polarizados estemos, mejor. Cuando debería de ser al revés, ¿no? exacto. O sea, debería de buscar la sinergia colectiva, ¿no? Para tener pues una gestión, pues, comunitaria del territorio, involucrarnos, ¿no? Sí, hay muchos actores. Me tocó conocer un presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, y digo su nombre, Emilio Ubaldo Tobilla Carpio, y tal cual fue presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en la administración de 2002 al 2004. Y si tú me dices ahorita quién es, pues yo lo dejé en aquel entonces como un líder transportista, sí, algo así. Y me llama mucho la atención porque eh, en algún momento tuvimos una buena comunicación. Yo en aquel entonces estaba trabajando en la administración pública en materia de desarrollo urbano aquí en San Cristóbal. Estábamos creando la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, te soy sincero. Pero la persona que estaba al frente de la comisión no conocía el tema, Mm. no lo conocía. Y nos tocó mucho sensibilizarla, explicarle por qué crear una área, esta temática, por qué había que formarla. Bueno, cuando vio la temática que tenía, y le dijimos es que habían malas prácticas, habían cambios de uso de suelo, empezó a querer hacer cambios de uso de suelo. Más allá de usarlo para bien, lo quiso usar para mal. Digo, no sé si, no sé a qué se dedique, pero ¿qué pasó después? Bueno, pues han pasado los años y yo no he vuelto a saber de esta persona. Y a lo que quiero llegar es que los ciudadanos seguimos y estaremos viviendo esta ciudad, aquí y allá. Continuamos. Aquí tenemos nuestra vida, aquí tenemos nuestra familia, aquí tenemos lo que quieras. Los políticos igual. Nada más que los políticos van a estar un periodo solamente en el cargo público. Después ya no van a estar en ese cargo público. A lo que yo más les recomiendo es que el periodo que ellos tienen ese encargo, esa encomienda de la población, pues lo aprovechen debidamente. Porque el tiempo se va. Y van a Sí. quedar como funcionarios que hicieron el cambio, que abonaron a la creación de espacios, o fue uno más que violó la ley, Ujú. uno más que le valió el programa de desarrollo urbano, Uno más que nomás calentó la silla, uno cabrón. más que nada más estuvo cobrando ahí, Ujú. y que hizo negocios, que es lo que se conoce. Ah, Pues, ¿cómo pedimos de que estos actores cambien? No fue un regidor más. Regidores he visto que pasan y pasan y pasan. Y platicamos, se les explica, a ver, hay temáticas. Pueden ustedes incidir, hagan uso de sus atribuciones, hagan uso de sus facultades, promuevan iniciativas, pueden hacer muchísimo. Síndicos, tienen más todavía de atribuciones que los propios regidores. Ya no se llega a los presidentes municipales. A lo que voy es que el periodo de un actor político es limitado en la vida pública. Sí, De un ciudadano, no, el ciudadano se mantiene. sí. Y es la ventaja que tiene cualquier colectivo, cualquier ciudadano, cualquier organización, el sector académico también. No responde a intereses de gobierno, o no debería de responder a intereses de gobierno.
y mantener esa objetividad creo que es lo que más se busca. Y por eso la diversidad de los perfiles, incluso a mí me da muchísimo gusto ver los perfiles que están en el observatorio urbano, promoviendo el proyecto del observatorio, y me Ujú. parece genial. Sí. Creo que no hay ninguna disciplina que se repita, y eso es Sí. buenísimo. Sí, es buenísimo. Eso es buenísimo. Sí. Y si se repite no pasa nada, pero Claro. creo que esa diversidad es lo que le está dando fortaleza ahorita al proyecto del observatorio, porque hay diferentes enfoques probablemente, pero lo que sí tenemos en común es que ya es necesario hacer una medición objetiva de la forma en que se está desarrollando esta ciudad. Si es que le podemos llamar desarrollo, porque yo creo que es un crecimiento desordenado, no planeado. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Fabián. Oye, algo que no te haya, antes de hacerte la última pregunta de la conversación, algo que no te haya preguntado, porque pues, la verdad, pues el experto en este tema eres tú, y quisiera que ahondaras en algún tema que dijeras, ay, me hubiera encantado que Alex me hubiera preguntado esto. Algo que no te haya preguntado que quisieras compartirnos, Fabián, sobre este tema tan importante del que estamos hablando. No, pues yo creo que podemos tratar muchísimas cosas y todas son importantes. Ni una vale menos o vale más que la otra. Eh, no, yo creo que a mí me ha gustado mucho ir entendiendo la historia de la ciudad y su evolución. Así que desde la ciudad de Ur, totalmente mesopotámico, a la actualidad. Y ya con eso te das una idea de la diversidad, de la propia historia de la humanidad, cómo nos hemos ido, Sí. y hemos ido evolucionando en la forma de pensar. Pero, y de ahí viene el urbanismo, Ah, mira, precisamente la ciudad de Ur. no sabía. Órale. Pero bueno, que es el primer asentamiento que queda registrado, así como Ajá. la historia que ha documentado, bueno, es el espacio físico que existe. Un primer asentamiento urbano es la de Ur. Órale, no sabía. Pero bueno, y podemos hablar de historia urbana. No, pero a lo que quiero llegar es que creo que lo que para mí hace la diferencia es entender el valor y el rol que tiene la ciudadanía. Ujú. Creo que ahí sí podemos profundizar más. Mm. Creo que ahí hay mucho que poder observar para entender o para buscar o para diseñar las respuestas que nos hacen falta. Yo las veo más en la ciudadanía que en cualquier otro sector. No las desconozco si se da en el sector gubernamental, desde alguna cámara empresarial, bienvenido. Desde un centro de investigación, bienvenido. Pero si se da de la ciudadanía, a mí me gusta más. Creo que eh, la mayor parte de los teóricos y investigadores llegan al mismo punto en poder entender el elemento fundamental de la sociedad, que es el rol que tiene la ciudadanía por sí misma. Sí, de acuerdo. Y más una ciudadanía como la de San Cristóbal, tan, 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 tan diversa. Y tú revisas los procesos de Y consulta tan pública, activa, cabrón. ¿sí? Ujú. Y tú ves los procesos de consulta pública y no refleja esa. Por eso es importante caracterizar a cada ciudad. Yo no podría caracterizar cómo se podría hacer una consulta pública en Guadalajara. Claro. O no podría equiparar que la misma perfil que se haga de consulta pública que se requiere para sacar la consulta en Guadalajara sea la misma para San Cristóbal. San Cristóbal tiene unas características completamente diferentes Ujú. y tiene que tener su diseño propio para poder definir cuáles son las características y vale la pena hacer el ejercicio y creo que Sí. de manera colectiva de cuál serían las características que sean representativas para una consulta pública en San Cristóbal, para cualquier temática, no solamente de desarrollo urbano, sino de desarrollo o de cualquier otro tema. Sí. Esas caracterizaciones son importantes. Sí, fíjate, tocas un tema que se me hace súper importante y lo hemos comentado. Yo tengo la firme creencia que el sistema capitalista, nuestra forma de vivir ahora, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de hacer en el mundo, cómo nos vemos, el sistema nos ha hecho como competir, Competir. como todo está escaso y me van a ganar y me lo tengo que fregar y toda esta locura que nos ha hecho de tener una cordialidad y porque no nacemos siendo competitivos. No, o sea, y hay muchos estudios que comprueban esto, ¿eh? Esto no lo digo yo, hay muchísimos estudios que De lo acuerdo. comprueban. Son nuestros sistemas lo que nos hacen así y yo tengo la firme creencia de que ahora ya no nos vemos como ciudadanos, nos vemos como consumidores. O sea, estamos aquí para comprar cosas, ¿no? O sea, y si tú le preguntas a alguien, oye,
aparte de votar y pagar tus impuestos, ¿qué significa ser ciudadano? Híjole. No, me preocupa que se haya limitado incluso a eso, solamente con que pagues impuestos y con que vayas a votar. No, hombre, eso es creo que una milésima parte de lo que debería ser Claro, ciudadano. de Debe hecho, ser es ciudadano. parte de lo que hemos hablado y Sí. yo quiero hacer ese ejercicio, lo tenemos pendiente y lo vamos a hacer. Yo quiero salir a la calle, o que salgamos a la calle todos a hablar Ah, con la ciudadanía, a llevarnos estas preguntas, a ver ellos qué piensan, ¿no? Qué significa ser un ciudadano? ¿Qué es ser un ciudadano? ¿No? O sea, a mí este tipo de reflexiones siento las que nos hacen como falta tener este tipo de conversaciones para tomar conciencia de que la ciudad empieza con uno, ¿no? Entonces, si la ciudad empieza conmigo, pues cómo me estoy comportando yo, ¿no? Porque si ves de repente muchísima apatía, muchísimo cinismo cuando hay que salir a la calle, cuando hay que hacer cosas, cuando hay que manifestarse. Es de no, o sea, muchísima apatía, ¿no? Digo, por lo menos así me pasó en Guadalajara cuando estuve haciendo mis pininos allá, colaborando en el Observatorio Sur allá de Guadalajara. ok. Muchísima apatía con la gente, ¿no? O sea, y dices, "Oh, cabrón", o sea, si la ciudad es de todos, ¿no? Pero yo siento que se ha perdido mucho este sentimiento de pertenencia de la ciudad. Y probablemente es por lo que tú comentabas, porque hemos perdido estos espacios, ya no tenemos lugares para reunirnos, todo es comercio, todo es vender y comprar. No sé, ¿cómo ves esto tú, Fabián? ¿Qué piensas de esta? Si yo te preguntara a ti, ¿qué significa ser un ciudadano? ¿Qué me dirías tú, Fabián? Bueno, tienes unas 4 horas más disponibles. No, a ver, un resumen. Mira, ¿Qué me dirías? creo que a mí me gusta, y me iría un poquito atrás, pero entender la esencia de hacer ciudades es entender la esencia de cómo conviven estos eh, habitantes y estos habitantes que en una ciudad se transforman, parecía que se transforman automáticamente en ciudadanos por el hecho de estar en ese espacio. Po- Pareciera así de simple, pero ese espacio conlleva una serie de responsabilidades, de obligaciones, de ejercicio de derechos para que realmente sea efectivo este modelo creado para vivir en comunidad, para vivir en una ciudad. Y esa parte de una ciudad para todos, pues esa la llevo aquí, es casi que digo, no literalmente, pero sí la llevo tatuada en mí así se debe construir la ciudad, son ciudades para todos. Y, y no es una frase mía, es una frase que está reconocida hasta en declaratorias ahí de ONU Habitat, la ciudad para todos. Pero lo que menos vemos en la realidad es eso, de que nuestras ciudades reflejen de que están diseñadas y creadas para todos, parece que es para unos cuantos. Y ese es un tema delicado, y más cuando venimos a hacer esta reflexión y la hacemos en medio de San Cristóbal de las Casas, que parecía que históricamente ha sido una ciudad para unos cuantos. Y eso es terrible, y te lo digo como originario de esta ciudad. Pero tenemos una historia crítica de una relación pues, que no ha sido la más adecuada con los pueblos originarios que rodean a San Cristóbal de las Casas. Y a partir de ahí se pueden tener muchas las problemáticas sociales que al día de hoy se tienen. No es un tema sencillo, no es un tema fácil. Pero creo que la ciudadanía está en eso. O sea, tú puedes ver muchos habitantes de San Cristóbal de las Casas que no se consideran ciudadanos de San Cristóbal de las Casas, que todavía su identidad está en su pueblo o municipio de origen. Y mi papá vino de acá, y he escuchado una buena cantidad de charlas de personas que han tenido la confianza de platicar y me llama la atención esa falta de identidad con lo que es San Cristóbal o Coleto, peor tantito, y como que hay algo delicado. Y pues, mi familia pues ha sido San Cristóbal aquí por allá algunas generaciones y entender cómo ha sido de diversas ya la ciudad, cómo ya es de diversa esta ciudad. Es un proceso que tampoco es exclusivo de San Cristóbal. Tú vas a Querétaro, a Guadalajara, y también los originarios de Guadalajara y Querétaro pues ya son minoría, ya no son la mayoría. Y bueno, San Cristóbal está pasando lo mismo. Y tenemos no solamente de varias regiones del estado, de otras entidades, e incluso de otros países.
La riqueza que tenemos, ¿cómo se entiende ser un ciudadano de San Cristóbal en estos momentos, en estas fechas? Pues creo que es una pregunta bastante compleja que responder. Pero esas diferencias creo que son las mayores riquezas que tiene San Cristóbal. Precisamente ahí es donde veo las mayores riquezas que tiene. Y esa concentración de culturas, de lenguas, es la parte que nos enriquece como ciudad. Y esa diversidad es la que se debe de reconocer. Y es la que debemos empezar. Y cómo tratamos ahora una ciudad que cuenta con esta diversidad, en todos sus aspectos, culturales, sociales, económicos. ¿Cómo hacemos una ciudad para todos ellos? Es hasta una respuesta que me costaría ahorita trabajo trazar un esbozo de la misma. Pero a lo que voy es que ahí está la esencia, en que la ciudadanía tiene la posibilidad de decir cómo queremos el siguiente capítulo, si es que queremos un siguiente capítulo. Porque pareciera que, como vamos, estamos llegando en un punto de polarización que no es nada sano. Sí. Y esa parte a mí sí me preocupa. Digo, creo que a nadie nos gusta estar en una condición tan polarizante. O eres bueno, o eres malo, o eres conflictivo. Creo que esos extremos no ayudan en lo absoluto. Sobre todo cuando tenemos tantas necesidades. Y lo que estamos queriendo es cómo creamos un espacio donde podamos todos hablar por igual. Por supuesto que van a haber reglas. Y reglas que sean las adecuadas para mantener un diálogo. Para mantener un diálogo objetivo. Para mantener un diálogo respetuoso. Para mantener un diálogo propositivo. O sea, hay cualidades que se tienen que cuidar en el futuro diálogo que estamos buscando. Que lo estamos buscando, no lo tenemos en este momento. Si las autoridades municipales llegan escuchando, bueno, la idea es esa. ¿Tú qué aportas? ¿Qué espacio vas a abrir para poder tener estos mecanismos de diálogo? No solamente mecanismos que sean motivo para una nota periodística de un día y ya, sino que se mantengan. Y el reto es mantenerlos, o sea, es crearlos y mantenerlos. ¿Y cómo lo mantenemos incluso más allá de la administración que venga? Sino que quede tan buena el antecedente para que se genere en la siguiente administración y en las siguientes. Y abonen, y generen incidencias con acciones puntuales y que podamos tener resultados que podamos decir, bueno, esto ya fue producto de un diálogo entre la sociedad y el gobierno. Y eso creo que es bueno. Sí. Y el diálogo tiene que ser transparente. Ayer en la noche veíamos en redes sociales aquí en San Cristóbal de que estaban ahí la policía en Santo Domingo, que personas que están ocupando ahí frente a la iglesia iban a ser desalojadas, o no sé ni cómo terminó, sinceramente no sé cuántos fueron desalojados, ubicados, ni sé qué fue lo que pasó. Y no sé, una de las tantas notas que por ahí me compartieron, ni siquiera la pude leer, sino que fue una captura de pantalla que me enviaron, decía, después de tantos meses de diálogo se libera el espacio. Y dije, pues, ¿cuál diálogo? O cuando hablamos de un diálogo, de un tema de interés público, el diálogo es solamente entre una parte y otra parte. Cuando el tema es de interés público, la sociedad no tiene derecho a escuchar qué está acordando el gobierno con las otras partes. Y digo, ahorita no fijo mi postura ni de aquí ni de allá, pero un espacio público como el de Santo Domingo, bueno, sabemos que por X o por Y motivos han sido ocupados estos espacios, que es un conjunto monumental ahí que está bajo resguardo por el INAH en teoría, pues está con esta condición. La recuperación de espacio público, bueno, también valdría la pena tratarla abiertamente. Y es un tema de interés público. No solamente va a ser tratado entre algunos líderes y algunos actores políticos. ¿O en qué momento ya dejó de ser pública? Claro. Entonces, hay cosas tan sencillas que valdría la pena reflexionar y entender si realmente como ciudadanos estamos teniendo, o estamos siendo considerados en temas el espacio público, por ejemplo. Claro. El espacio público, lo que dice la ley, es que es un tema, pero que ya está reconocido en la ley. O sea, no sé, es increíble que no haya sido reconocido en la ley por tantas décadas. No fue reconocido apenas en el 2016. Y en esta legislación que hemos comentado, asentamientos humanos, ordenamiento, territorio y desarrollo, ahí ya aparece un capítulo
especial del espacio público. Y lo más maravilloso es que deja a los municipios a que regulen el tema. Imagínate la maravilla si empezáramos un proceso, vamos a empezar un proceso para diseñar el reglamento de espacio público en San Cristóbal de las Casas. Ok, entonces, ¿qué tenemos por espacio público? ¿Las plazas Claro. solamente? ¿Andadores? Una calle es espacio público. Por supuesto que es espacio público. Claro. Y repensar las calles de las ciudades es una maravilla de ejercicio. Entonces, abrir el tema de regular el espacio público es un tema que nos interesa a todos, por supuesto. Totalmente. Entonces, nuestras plazas, nuestras calles, vamos a tratarlas. Debemos de tratarlas por ley. La ley ya nos obliga a que la hagamos. Sí. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Este año? ¿El siguiente? ¿O Ojalá primero sea empezamos pronto. a regular o a poner orden sin tener regulado el tema? Es primero el huevo o la gallina. Regresamos al huevo y la gallina, Para ¿verdad? lo que voy es que creo que hay todavía muchos vacíos en entender hasta dónde el ciudadano ejerce su derecho de participar en temas que son de interés público. O cómo el gobierno administra qué es lo que sí se debe hacer público y qué cosas no se hace pública de los temas de interés público. Cuando ellos son administradores públicos, entendemos que administran todo lo que es de nuestro interés, todo lo que van a administrar ellos, todo lo deben de hacer público. Claro. No hay nada que se deben de reservar. El tema de seguridad, ok, hay condicionantes que tú tienes que cuidar, de acuerdo. En ese tema estoy de acuerdo. Sí. No vas a decir, aquí va a ser la estrategia de seguridad. No, hay, por lo delicado del tema, ahí lo entendemos y por la ley lo prevé. Lo entendemos. Pero en los demás temas, ¿por qué lo vas a hacer privado? Claro. Entonces, cuando entendemos esa lógica, pues las sesiones de cabildo deberían ser totalmente públicas. Pero cuando vienen a saber cuántas sesiones de privadas se llevan, pues, caray. ¿Serán solamente temas de seguridad los que están tratando ahí? Ah, perfecto. Si es así, está bien. Pero si están tratando otros temas, ¿por qué lo están haciendo privado? Pues son temas públicos. Y la Claro. administración pública no tiene reservas para no tratarlo de esa misma, con esa misma naturaleza. Sí. Se debe cuidar lo público. Sí. Y creo que lo que hemos visto, por lo menos en las últimas administraciones, es que lo público es a cuentagotas. Claro. Y lo que estamos hablando es, la ciudad es un tema de interés público. Totalmente. Y se debe hacer público todo. ¿Cómo se administra la ciudad? Se hace público. La ley de transparencia, si vas a subir todas las licencias de construcciones, es público. Claro. Tú entras al portal y vas a encontrar ni una licencia ahí, pública. Uf. Pues desde ahí tenemos problemas. No solamente desde el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, sino cómo se está administrando la ciudad. Qué fuerte. Así de terrible está la realidad. Y no es para atemorizar, sino al contrario, es para señalar de que hay oportunidades para Sí. mejorar como Sí. nuestra propia ciudad. Es una Claro. ciudad pequeñita, la podemos corregir muy rápido. Si Sí. hay voluntad, lo podemos hacer maravilla. Sí. Y si hay voluntad de la ciudadanía, yo con eso me conformo. Podemos Es que por ahí incidir. tenemos que empezar, ¿no? Sí, por eso creo que ahí es donde tenemos que generar consolidar este valor que hay en la ciudadanía. Y Claro. estos espacios son bienvenidos. Sí. Esta generación de contenidos creo que ayuda muchísimo a Sí, claro. poder reflexionar de un tema que Sí. creo que nos interesa a todos. Pues hacernos buenas preguntas, ¿no? Ahorita que te estaba escuchando, me gusta mucho cuando veo fotos del antes y después de las ciudades. Sí, Ciudades, pues en todo el mundo, ¿no? la posguerra y demás, reconstruidos. Sí, no, También, hermosas pero me también. refiero, por ejemplo, ciudades que empezaron a hacerse estas reflexiones y estas preguntas recientemente, no tanto de la posguerra, pero empezaron, ponle en 2010, Ok. y ya ves cómo en el 2010, 2012 eran freeways y calles, todo para los coches, y luego ves la imagen en el 2018 y parques bellísimos, árboles, ciclovías, a lo que voy con esto es que se puede cambiar, ¿no? O sea, es posible cambiar un territorio y como tú bien lo has dicho, Se pues San puede. Cristóbal es todavía más fácil porque no Exacto. tenemos tanta complejidad como Guadalajara o como Ciudad de México o como Monterrey, ¿no? O sea, es una ciudad muy pequeña, Una ¿no? ciudad pequeñita. Y sí podemos hacer estos cambios y no es un sueño guajiro, ¿no? No, yo creo que 10, 15, incluso 20 años
es un buen escenario, sin llegar al 2050. ¿No? Mira, pues vamos a llegar entonces a la pregunta que te quiero hacer para terminar nuestra conversación, Fabián. De hecho, es una pregunta que quiero estar haciendo porque me gusta mucho. Va, órale. Supongamos que empezamos a tener este tipo de diálogos, que el gobierno se abre, que empezamos a tener espacios participativos, que la ciudadanía se Estaría involucra. chidísimo, ¿no? Todo esto que Sí, estuvimos estaría genial. hablando el día de hoy se empieza a dar, ¿no? ¿Cómo te imaginas que podría llegar a ser San Cristóbal de las Casas en el 2050? Si se dan todos estos cambios, si se dan todos estos factores, ¿cómo crees que se vería San Cristóbal? ¿Qué tipos de cambios podrías ver? ¿Qué tipo de sistemas de transportes? ¿Cómo te lo imaginas que podría ser San Cristóbal de las Casas, Fabián? Esa pregunta me la haces y normalmente es la que yo hago, pero me gusta que me la hagas ahora. Ahí está. La primera persona que me la hace. Está bien. Mira, para empezar, me gusta mucho ubicar, cuando formulo esa pregunta, me gusta mucho ubicar a las personas a quienes estoy formulando esa pregunta, que se ubiquen en ese momento. O sea, tú en el 2050, en ese espacio, ¿cómo te ves? Y para empezar, yo me estoy viendo en San Cristóbal. Si tengo la oportunidad, me estaría viendo con una persona de 73 años. Entonces, mis necesidades de 73 años, con mi yo del futuro, creo que van a ser muy diferentes a las que yo puedo opinar en este momento. Y probablemente las que yo diga en este momento puedan ser basadas con parte de mis principios y mi forma de pensar, de mis necesidades actuales, pero probablemente no se toman en cuenta en mis necesidades a futuro. Ujú, Y por eso la importancia de tomar en cuenta las necesidades de todos los sectores. ujú. Varían enormemente y le das una idea diferente. ¿Qué quisiera ver de San Cristóbal de las Casas en el 50? Para empezar, me gustaría ver una ciudad mejorada. Yo la veo enferma en este momento, Mm, deteriorada. ujú, Producto de un crecimiento no planeado, mm, con muy mal nivel de diseño y mal nivel de calidad en su construcción. Y me refiero a sus calles, como nos surgió fue por una necesidad espontánea y no hubo control. ujú, Y eso no significa que ya están condenados de por vida. Hay una disciplina de la arquitectura que se llama diseño urbano, que parece que se aplica, y te lo platico, yo cuando estudié esa maestría en diseño urbano en La Salle, se lleva para nuevos desarrollos, condominios, campos de golf. No, a mí la parte que más me gustó del diseño urbano es cómo aplicas ese conocimiento del buen diseño en una calle, de su imagen urbana, de su accesibilidad, pero a una ciudad que ya está construida, una ciudad consolidada, ujú, y cómo la mejoras. Entonces, cuando me refiero a ver una ciudad mejorada, es intervenida para poder mejorar las condiciones de vida de la que actualmente observo. ujú, Yo voy del mercado Castillo Tielemans a la zona norte, por el Boulevard Salomón González Blanco, por la Boulevard Salomón González Blanco, y llego al periférico y bueno, lo que observo en ese recorrido y lo que seguramente observan muchas personas, pues son espacios que se han ocupado, no han sido diseñados, hay topes sin diseño alguno. Es un crecimiento, es una ciudad sin mayor forma de atender necesidades, no hay ni paradero siquiera, bien diseñado. Entonces, ¿qué pasaría si esa vialidad que conecta la zona norte con el centro, e incluso la de Tlaxcala, fuera transformada completamente para poder mejorar las condiciones de accesibilidad, de mejorar e incluso reutilizar algunos espacios que están ahí y darles un uso diferente, pero de beneficio a la población? ujú. Y que haya mayores condiciones incluso hasta no solamente de movilidad, sino de seguridad. Y seguridad en todos los aspectos. Ujú. Y ahí agregaría seguridad para las personas más vulnerables especialmente. Y si le agregamos, y si vienen todavía criterios ambientales asociados en el diseño de esos espacios, pues estaría genial. Yo me imagino un periférico, no solamente en la zona norte, sino en el resto de la ciudad, donde
tengamos la recuperación de un espacio que ha sido invadido por cuánta gente, no lo sé cuánta gente está invadiendo actualmente de ese espacio público. Pero así como están empezando, bueno, pueden empezar con el periférico, van a ver cuánto va a tardar ese proceso. Ujú. Y así por un proceso de falta de control de la ciudad. Pero si empezamos a regenerar, replantear, pero no solamente como un acto en donde vamos a buscar quién fue responsable, ¿no? Sino que vamos a incorporar que esa sociedad que se siente relegada se incorpore en la ciudad, sea parte de la ciudad. Ahí podríamos empezar a identificar nuevos espacios, nuevos capítulos que no hemos tratado. Pareciera que las obras públicas que se hacen en la zona norte solamente es llega y le representa una colonia y pide pavimentación en la calle y tal, o agua potable en la calle, y van subsanando sus déficits de obras de urbanización que tienen por años a través de la obra pública. Y la obra pública, pues, con tal de dar la mayor cantidad de obra, distribuye muchísimas obras con baja calidad en su ejecución y pues que realmente no están generando un beneficio a largo plazo. Cuando vienes a ver, esa red que se metió ya tiene más de 20 años, ya no es suficiente, ya quedó prácticamente obsoleta, y ya está con problemáticas para dotar el servicio que corresponde. Entonces parecía que nunca vamos a acabar con ese fenómeno. Ujú. Entonces cuando me refiero a no ser mejorada, es que realmente rompamos con esa inercia que hemos llevado de obra pública mal diseñada, que no cuenta con proyectos en ocasiones, me llama la atención. Drenes que hace Zapam sin estudios técnicos, es una aberración tremenda del diseño de una ciudad. Entonces, a lo que digo hoy es, sí, una ciudad mejorada, pero una ciudad también que haya recuperado y que haya hecho las paces, pues, yo decía, con su entorno natural, con sus elementos de valor ambiental, con ríos saneados, con tú ves los ríos y son los principales Son cloacas, espacios cabrón. donde va todo el agua negra de la ciudad. Y le hemos dado la espalda a los ríos. Y hemos invadido zonas federales de todos los ríos. Y cuando vienes a ver, es que yo conozco a fulanito, muchos de nuestros amigos, nuestros vecinos. Entonces ahí es cuando, ahí es incómodo esos temas. Ujú. No, es que tienes que respetar el área federal. Es que ya construí, ¿sabías el riesgo que tenías en construir en zonas federales? El día que llegue el momento que se recuperen las zonas federales, ya quiero ver cuántos se van a quejar. Y no tuvieron la culpa las autoridades que vayan a resarcir, sino que quiénes fueron los propietarios los que invadieron esas zonas. Entonces ahí hay como que varios temas que nos tenemos que preparar para tratar de recuperar esa ciudad, porque es una ciudad, San Cristóbal es una ciudad en la que se ubica en un espacio en donde no tiene mucho espacio de crecimiento, no tiene mucho espacio apto para desarrollarse. Entonces el poco espacio, el poco suelo que tiene, que ya fue ocupado, la gran mayoría, tiene que mejorar. No nos queda de otra. Abrirnos aquí a la expansión, que abrirnos más a las montañas, como está pasando ahorita. No, terrible. No sé si alguien quiere ver como un Ecatepec otra vez acá No, y lo que y lo implicaría que el tema implica, hídrico, no, ¿no? no, 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 ni lo quiero mencionar. No, no, no. Y espero en el 2050 no estar viendo este video y decir, fíjate, me equivoqué, pues ya tenemos la competencia de la nueva versión de Ecatepec en San Cristóbal de las Casas. Madre mía. Pues imagínate lo delicado que está. Y digo, creo que las zonas de conservación ecológica que están en el Programa de Desarrollo Urbano del 2007, perdón, a eso que llegar, han sido vulneradas drásticamente por las propias administraciones municipales. Hay ventas de lotes que están en total impunidad y la de Dirección de Desarrollo Urbano no hace nada. No, ¿qué pasa? El crecimiento natural. Ujú. ¿Cómo es posible que no estén cuidando la forma que está creciendo la ciudad? Se me hace una irresponsabilidad tremenda. Esos fraccionamientos que tú lo ves en las imágenes satelitales, las montañas del sur, o te vas por la autopista a Tuxtla Gutiérrez. Estaba escuchando la radio hoy en la WM, que es una estación de radio local, pero anunciando ventas de lotes a las 9 de la mañana. Irregulares ahí con
oferta y no pagas tu enganche y de 10 por 20. No tienen permisos de venta. La ley de fracciones dice que un anuncio de lotes tiene que estar con autorizaciones. Y en cualquier ciudad, por lo menos que han tenido un buen nivel de administración del desarrollo urbano, tienes un estricto control en la regulación de esos actos. La venta de lotes es un acto que está regulado por ley. Aquí no, aquí tú ves anuncios acá, aquí en los postes, en la radio y todo. Chica. Y la autoridad no va a amonestar, permite esto. Y los que tienen la concesión de esa radio, ¿quién permiten actos ilegales? Y es en contra de nuestra propia ciudad. Claro, y en contra de lo que hablamos, ¿no? En Del contra de lo que futuro hablamos. de los que siguen, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo veo la ciudad en el 2050 ya para acabar? Mejorada. Totalmente con una condición de haber recuperado y haber ya valorado para ese momento el entorno que tiene en donde está sentada esta ciudad. Ujú. Entender, por fin, de que somos dichosos de estar en un valle con un bosque de encino pino, que nos permite poder contar con zonas en donde hay una infiltración de agua que nos permite mantener con agua esta ciudad. Y tener una serie de servicios ecosistémicos que son para nuestro beneficio, que nos mantienen una calidad del aire hermosa, poder apreciar este hermoso cielo azul que, bueno, se están contaminando por unos cohetes acá, pero vaya, lo importante es eso, de que nosotros podamos entender de que estamos siendo habitantes de una de las ciudades más hermosas del país, Sí. que ya tuvimos la capacidad de haber restaurado los problemas que llegamos a identificar, que ya no hay descargas hacia los ríos, que ya liberamos las áreas federales, que ya hicimos las paces con nuestro entorno natural y que las condiciones sociales, pues ya también hicimos las paces y que ya no hay tantas desigualdad, tantas diferencias entre la propia sociedad. Ese es un tema histórico y eso va a ser dolor de cabeza si no pone atención en ese tema esta ciudad. En fin, creo que por ahí va, y creo que en la parte económica, pues por lo menos ya con las posibilidades de tener una economía local responsable con su entorno y una economía justa, sobre todo en la región. Con eso es más que suficiente. No estoy imaginando ni segundos pisos ni nada por el estilo. O sea, creo que vale la pena observar un modelo de ciudad que tenga esas cualidades, y espacialmente como arquitecto probablemente yo me imagino, sí, con un centro histórico restaurado, valorado, y con un paisaje urbano más protegido. No veo nada de acciones en el paisaje urbano, veo montañas completas que están siendo deforestadas, taladas, abriendo caminos sin permisos, y no hay autoridad alguna que haga algo por esos actos que son ecocidios completamente. Entonces, no tener ese nivel de responsabilidad y de compromiso de un gobierno creo que es preocupante. Sí. Espero que para el 2050 ya exista todo eso. En parte, ojalá hablemos un programa especial, pero eso es lo básico que yo veo que debería. Ya con eso San Cristóbal sería el otro lado. Sí. Pues muchas gracias, Fabián. Me gusta tu visión del 2050 y me gusta mucho que estamos caminando ya para allá, ¿no? Sí, vamos para No allá. son solo palabras. Todo va para allá. Ya estamos caminando, ya nos estamos juntando, estamos teniendo este tipo de conversaciones, estamos reflexionando y pues ojalá también los servidores públicos se atrevan a reflexionar, ¿no? Y hacerse buenas preguntas y sobre todo tengan el valor de crear espacios para tener este tipo de diálogos con la ciudadanía, ¿no? A mí eso es lo que me gustaría ver a muy corto plazo, poder tener este tipo de conversaciones con los servidores públicos, ¿no? A mí me encantaría ver eso. Pues muchas gracias por tu tiempo, Fabián. A ti, Alex. Muchas Muchas gracias. Pues hasta pronto. Muchas gracias, Fabián. Vamos a la hora. Chao. Cuídate. Gracias.